La comida española que cambió a mi abuela. Una estadounidense viajó a España y terminó llevando sus recetas a una residencia. Abuela, te he traído algo. Pero antes de decir que no, tienes que probarlo. Hola. Me llamo Ashley Morgan, soy estadounidense, nací en San Diego, California, y estudio arquitectura en la universidad. Hasta hace muy poco, mi idea de España se reducía prácticamente a lo que cualquier turista extranjero cree conocer. La Sagrada Familia, las playas del Mediterráneo, el flamenco, el fútbol, la paella, las tapas y poco más. Y tengo que admitir algo que ahora me da bastante vergüenza. Antes de vivir allí, yo pensaba que España era uno de esos países maravillosos para pasar 2 semanas de vacaciones, hacer fotos, comer bien y volver a casa. Nada más. No imaginaba que terminaría cuestionándome la forma en la que comíamos en mi propia familia. Mucho menos imaginaba que una señora española de 70 y tantos años, a la que conocí en un pequeño pueblo durante mi estancia universitaria, acabaría cambiando la relación de mi abuela con la comida a miles de kilómetros de distancia. Todo empezó porque elegí España para realizar un programa de intercambio. Yo estaba especialmente interesada en arquitectura tradicional, rehabilitación de edificios históricos y construcción sostenible. Durante mis clases había estudiado cómo en algunas regiones españolas se estaban recuperando técnicas antiguas, de piedra, madera, cerámica y ventilación natural para integrarlas en proyectos contemporáneos. Me fascinaba la idea. Así que cuando apareció la posibilidad de estudiar durante un semestre en España, no lo pensé demasiado. Esperaba aprender muchísimo sobre arquitectura. Lo que no esperaba era obsesionarme con algo completamente diferente. La comida. Y no estoy hablando de restaurantes con estrellas Michelin, cenas sofisticadas en Madrid o Barcelona ni platos preparados para impresionar a turistas. Estoy hablando de algo mucho más sencillo. La comida de una casa española. Durante mi estancia viví con una familia en un pueblo de la provincia de Valencia, una zona rodeada de huertas, naranjos y pequeños productores locales. Era un lugar muy distinto de San Diego. Por las mañanas podía oler la humedad de la tierra. Por las tardes veía a vecinos regresar con bolsas de verduras, tomates, judías verdes, alcachofas o fruta. Mi familia anfitriona estaba formada por Javier, el padre, Carmen, su mujer, y la madre de Carmen, una mujer de 74 años llamada Mercedes. Mercedes fue, sin exagerar, la persona que destruyó casi todas mis ideas preconcebidas sobre cómo comían realmente los españoles. Nunca olvidaré mi primera cena. Había llegado agotada después del viaje. Javier abrió la puerta sonriendo. «Bienvenida a casa, Ashley». Carmen apareció detrás. Habíamos pensado pedir pizza o preparar hamburguesas. Algo que te resultara familiar. Pero desde la cocina apareció Mercedes. ¿Pizza? ¿Para qué viene una chica desde California hasta España si el primer día vais a darle pizza? Me quedé mirándola. Mercedes era pequeña, llevaba un delantal de flores y tenía esa expresión de las abuelas que parece decirte que discutir con ellas es una pérdida absoluta de tiempo. Carmen suspiró. Mi madre insiste en que comamos lo que comemos nosotros. Claro que sí, respondió Mercedes. Si no le gusta, mañana ya veremos. Yo sonreí por educación. Por mí está bien. Pero cuando vi la mesa sentí cierta decepción. Y aquí tengo que ser sincera. Yo esperaba algo espectacular. Una enorme paella. Jamón ibérico colocado de forma elegante. Marisco. Tortilla. Croquetas. Algo que pareciera sacado de Instagram. En cambio, delante de mí había un guiso de patatas con carne y verduras, una fuente de merluza al horno, una ensalada de tomate, un poco de pan y una sopa sencilla de verduras. Todo tenía tonos marrones, dorados y verdes. Nada parecía especialmente llamativo. Pensé. ¿Esto es la famosa comida española? Por supuesto, no dije nada. Mercedes me sirvió un plato del guiso. Prueba. ¿Qué es? Estofado de ternera con patatas.
Miré el plato. No parecía malo. Pero tampoco parecía extraordinario. En Estados Unidos estamos acostumbrados a que, si algo pretende impresionarte, tenga que entrar primero por los ojos. Más queso. Más salsa. Más colores. Más tamaño. Más de todo. Aquello era justo lo contrario. Cogí un trozo de patata. Soplé. Lo probé. Y me quedé quieta. La patata estaba tan tierna que casi se deshacía. Había absorbido el sabor de la carne, de la cebolla, de la zanahoria, del ajo y del caldo. Después probé la carne. Estaba increíblemente suave. ¿Está malo?, preguntó Carmen al ver mi cara. No. Tragué. Está buenísimo. Mercedes sonrió como si hubiera sabido exactamente lo que iba a ocurrir. Pues come. Probé la merluza. Exterior ligeramente dorado. Interior jugoso. Aceite de oliva, ajo, perejil y poco más. Después el tomate. No tenía una salsa sofisticada. Solo tomate, aceite de oliva, sal y un poco de cebolla. Pero el tomate sabía a tomate. Eso puede sonar ridículo. Hasta que has pasado años comiendo productos que necesitan una enorme cantidad de aderezo para tener sabor. Luego mojé un trozo de pan en el caldo del guiso. Y ahí empezó mi problema. Porque aquella cena aparentemente humilde estaba muchísimo más buena de lo que yo esperaba. Aquella noche comprendí una primera lección sobre España. Muchas de las mejores cosas no están diseñadas para impresionarte en 10 segundos. Tienes que sentarte. Tienes que probarlas. Y tienes que abandonar un poco la obsesión por lo espectacular. Durante las semanas siguientes, Mercedes cocinó platos que yo ni siquiera conocía. Lentejas estofadas. Garbanzos con espinacas. Pisto. Pollo al ajillo. Merluza con verduras. Arroz al horno. Sopa de pescado. Judías verdes con patata. Tortilla de patatas. Crema de calabacín. Albóndigas caseras. Un día preparaba una ensalada enorme. Otro día aprovechaba verduras sobrantes para hacer una crema. Otro transformaba un poco de carne del día anterior en croquetas. Y aquello me sorprendía. Porque antes de viajar había asociado la gastronomía española sobre todo con platos famosos. Pero allí descubrí algo diferente. La cocina cotidiana. La que no sale en las guías. La que millones de españoles probablemente consideran completamente normal. Y quizás precisamente por eso los extranjeros no hablamos tanto de ella. Mercedes, además, tenía una energía que me parecía increíble. Tenía 74 años. Cocinaba. Limpiaba. Hacía la compra. Salía a caminar. Iba al mercado. Visitaba a amigas. Y algunos días desaparecía durante horas. ¿Dónde está Mercedes?, preguntaba yo. Ha salido a andar, respondía Carmen. 3 horas después aparecía como si nada. Una noche estábamos cenando lentejas. Mercedes terminó su plato. Ponme un poco más. Carmen abrió los ojos. ¿Otra vez? ¿Qué quieres? Llevo toda la tarde fuera. Yo me reí. Mercedes, ¿cómo puede tener tanto apetito? Ella levantó la cuchara. Porque mientras pueda comer, comeré. Pero come muchísimo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Esperar a tener 90 años para empezar a disfrutar? Todos nos reímos. Pero después dijo algo que se me quedó grabado. Ahora, una cosa es comer y otra cosa es destrozarse el cuerpo. Señaló la olla. Mira esto. Hay verduras, legumbres, un poco de carne. No hace falta que todo esté nadando en sal o salsas. Javier intervino. Mi suegra controla bastante la sal. Claro que la controlo.
A nuestra edad hay que tener cabeza. Mercedes me explicó que, cuando cocinaba para ella misma, intentaba potenciar el sabor con verduras, sofrito, hierbas, especias, ajo, cebolla, aceite de oliva y cocciones lentas. También cortaba algunas cosas más pequeñas porque le resultaban más fáciles de comer. Los guisos los cocinaba hasta que quedaban tiernos. La comida tiene que darte ganas de repetir mañana, dijo. No dejarte tumbada en el sofá durante 3 horas. Esa frase me hizo pensar inmediatamente en mi abuela. Mi abuela se llamaba Dorothy. Tenía 78 años y vivía en una residencia asistida en California. No estaba gravemente enferma. Sus piernas habían perdido fuerza y después de un par de caídas, mis padres y mis tíos decidieron que sería más seguro que estuviera en un centro donde pudiera recibir ayuda. Al principio parecía una buena solución. Pero después de ingresar empezó a adelgazar. La visitábamos. Decía que estaba bien. Sin embargo, cada vez parecía menos interesada en comer. Una tarde se lo conté a Mercedes. Mi abuela también está sana en general, le dije, pero desde que vive en la residencia ha perdido peso. Mercedes frunció el ceño. ¿No come? Dice que no tiene hambre. ¿Qué le ponen? Empecé a enumerarlo. Por la mañana, avena, cereales, huevos revueltos. Bien. Al mediodía puede haber espaguetis con albóndigas, pollo con puré, ensalada. Mercedes escuchaba. Y por la noche suelen poner sopa, sándwiches, macarrones con queso o cosas así. ¿Le gusta? Me quedé en silencio. Creo que no demasiado. Pues ahí tienes una parte del problema. Pero la comida está diseñada por nutricionistas. Mercedes me miró. Una cosa puede tener todos los nutrientes del mundo. Si una persona no quiere comérsela, ¿de qué sirve? Aquella respuesta me golpeó. Porque era obvia. Y, sin embargo, nunca lo había pensado así. Mercedes continuó. A la gente mayor muchas veces le cambia el apetito. No puedes poner delante un plato enorme y esperar que coma por obligación. Entonces, ¿qué haría usted? Comida sencilla. Algo que huela bien. Algo que reconozca. Algo que pueda comer sin esfuerzo. Después señaló el pan. Y un buen pan tampoco hace daño a nadie. Me reí. Mi abuela come mucho pan. Pues ya tenemos algo. A partir de aquel día empecé a pensar constantemente en Dorothy. Cada vez que Mercedes preparaba algo, imaginaba si mi abuela lo comería. Una tortilla jugosa. Una sopa de verduras. Un poco de arroz. Pescado al horno. Un guiso de patatas. Entonces ocurrió algo que cambió toda la historia. Un domingo Mercedes estaba preparando tortilla de patatas. Yo la observaba. ¿Eso es difícil? ¿La tortilla? Sí. Hacerla, ¿no? Hacerla exactamente como te gusta, eso ya es otra cosa. Sonreí. Me gustaría aprender algún plato para preparárselo a mi abuela cuando vuelva. Mercedes dejó lo que estaba haciendo. Pues aprende. Así de simple. ¿Qué podría llevarle? Mercedes pensó. Algo fácil de transportar. Javier dijo desde la mesa. Tortilla. Carmen añadió. Croquetas. Mercedes negó con la cabeza. No. Para empezar, un guiso. ¿Un guiso para llevar a una residencia? Sí. ¿Qué pasa? Un recipiente y listo. Me señaló. Vas a aprender a hacer estofado. Mi primer pensamiento fue. Genial. Voy a regresar a Estados Unidos como una estudiante estadounidense enseñando a mi familia a hacer un guiso español. Pero acepté. Al día siguiente empezaron las clases de cocina de Mercedes. Y digo clases porque aquello parecía un examen. Lo primero, me dijo, es elegir bien los ingredientes.
Puso patatas, zanahorias, cebolla, ajo, ternera y guisantes sobre la mesa. No necesitas 20 cosas. ¿No lleva ninguna salsa preparada? Mercedes me miró como si hubiera cometido un crimen. ¿Para qué? No sé. Pues entonces no la necesitamos. Empezamos a cortar. Los trozos no demasiado grandes. Piensa que se lo vas a llevar a tu abuela. Después doramos ligeramente la carne. ¿Por qué antes de añadir el caldo? Porque si la cueces directamente pierdes parte del sabor que consigues al dorarla. Luego el sofrito. Cebolla. Ajo. Zanahoria. Tomate. Un poco de vino. Caldo. Patatas. Y ahora paciencia. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Esa respuesta resume bastante bien la cocina de muchas abuelas españolas. No existe ese enfoque obsesivo de preparado en 6 minutos. Esperan. Prueban. Corrigen. Vuelven a esperar. Cuando el guiso estuvo listo, Mercedes apagó el fuego. Ahora déjalo reposar. ¿No lo comemos? Después. Pero ya está hecho. Está hecho. No está terminado. Me explicó que muchos guisos mejoraban después de reposar. Los sabores se integraban. Las patatas absorbían el caldo. La carne quedaba todavía más tierna. Aquella noche probé mi propio plato. No estaba tan bueno como el suyo. Pero estaba mucho mejor de lo que esperaba. Ashley, dijo Mercedes, esto ya es tuyo. ¿Mío? Yo te he enseñado cómo lo hago yo. Tú tendrás que encontrar tu forma. Aquella frase también me gustó. Porque la cocina familiar española no funciona como una fórmula matemática. Cada casa cambia algo. Más cebolla. Menos tomate. Con guisantes. Sin guisantes. Con vino. Sin vino. Con ternera. Con cerdo. Cada familia cree, naturalmente, que su versión es la correcta. Y probablemente todas lo son. Antes de regresar a Estados Unidos, Mercedes me enseñó también una tortilla sencilla, una crema de verduras y cómo preparar pan con tomate. Así tienes varias opciones. La última noche nos despedimos. Mercedes me abrazó. Cuando se lo cocines a tu abuela, me cuentas. Lo haré. Y si no le gusta, no le obligues. ¿No se enfadará? ¿Por qué iba a enfadarme? Es tu abuela, no una concursante de cocina. Me reí. Volví a California. Y después de tantos meses en España, regresar a mi supermercado habitual fue una experiencia extraña. Había pasillos inmensos. Productos gigantes. Docenas de salsas preparadas. Comidas ultraprocesadas. Snacks de todos los colores imaginables. Y de pronto pensé en Mercedes comprando 6 tomates, cebollas, patatas, pescado y una barra de pan. No estoy diciendo que todo en España sea perfecto ni que toda la alimentación estadounidense sea desastrosa. Sería absurdo. En España también hay comida rápida, ultraprocesados, exceso de azúcar y hábitos poco saludables. Pero mi experiencia me había enseñado una diferencia cultural que yo antes no veía. En casa de mi familia anfitriona, cocinar no se consideraba una actividad especial. Era simplemente parte del día. Había que comer. Así que alguien cocinaba. No hacía falta convertirlo en un espectáculo. Eso me parecía extraordinario. Compré los ingredientes. Patatas. Ternera. Zanahorias. Cebolla. Ajo. Tomate. Guisantes. Aceite de oliva español. Y una barra de pan decente. Cuando mis padres me vieron entrar en la cocina, casi se rieron. ¿Tú vas a cocinar? Sí. Mi padre miró a mi madre.
España la ha cambiado. Muchísimo, respondí. Pasé varias horas preparando el guiso. Al principio todo fue bastante caótico. Ashley, ¿y por qué hay 3 ollas? No preguntes. ¿Necesitas ayuda? No. Huele bien. Papá, fuera de la cocina. Cuando terminó, lo probé. Era suave. Tenía sabor. Pero no estaba cargado de sal. Las patatas estaban tiernas. La carne se deshacía fácilmente. Preparé también una pequeña tortilla de patatas. Al día siguiente fui a la residencia de mi abuela. En recepción enseñé los recipientes. He traído comida casera para Dorothy Morgan. La trabajadora levantó la vista. Normalmente tenemos ciertas restricciones con comida del exterior. Mi corazón se hundió. ¿No puede probarla? Déjeme revisar su ficha. Esperé. Después de unos minutos regresó. Dorothy no tiene restricciones dietéticas especiales ni problemas de deglución. Podemos permitirlo esta vez. Pero no debe compartirla con otros residentes. Entendido. Respiré aliviada. Entré en la sala común. Mi abuela estaba sentada cerca de una ventana. Abuela. Levantó la cabeza. Ashley. Sonrió. Por fin has vuelto de España. La abracé. Me sorprendió lo delgada que estaba. ¿Cómo estás? Bien. No parece que estés comiendo mucho. No empieces como tu madre. Me senté. No voy a empezar. Coloqué el recipiente sobre la mesa. Te he traído algo. ¿Qué? Comida española. Mi abuela hizo una mueca. ¿Paella? No. ¿Tapas? Tampoco. Entonces no sé qué puede ser. Abrí el recipiente. El aroma salió inmediatamente. Un estofado. Mi abuela me miró. Ashley, eso no parece especialmente español. Me reí. Eso mismo pensé yo. ¿Lo has hecho tú? Sí. Ahora sí que estoy preocupada. Abuela. Era una broma. Serví una pequeña cantidad. Prueba primero una patata. No tengo mucha hambre. Solo una. Cogió el tenedor. Pinchó una patata. La probó. Durante unos segundos no dijo nada. Yo estaba demasiado nerviosa. ¿Y? Está tierna. Eso es bueno. Tomó otro bocado. Esta vez con carne. No está muy salado. Pensé que iba a quejarse. Pero añadió. Me gusta. Respiré. Mercedes me enseñó a prepararlo. ¿Quién es Mercedes? La abuela de mi familia anfitriona. Entonces dile que cocina mejor que mi nieta. Gracias, abuela. No he dicho que cocines mal. Seguimos hablando. Mientras hablábamos, ella siguió comiendo. Yo intentaba no mirarla demasiado para que no se sintiera observada. Pero cuando me di cuenta, el plato estaba vacío. ¿Quieres un poco más? Mi abuela dudó. Un poco. Casi me emocioné por una cosa tan insignificante. Un segundo plato. Nada más. Pero para una persona que llevaba semanas diciendo que no tenía apetito, aquello parecía una victoria. Después saqué la tortilla. También hice esto. ¿Huevos? Tortilla de patatas española. Probó un trozo pequeño. ¿Por qué está tan jugosa? Porque así me enseñaron. Está muy buena. Mientras comíamos, observé que un hombre sentado a unas mesas de distancia miraba hacia nosotros. No de forma desagradable. Simplemente parecía interesado. Después se acercó. Perdone. ¿Sí?
Eso huele increíblemente bien. Mi abuela sonrió. Mi nieta ha vuelto de España convertida en cocinera. ¿España? Sí. El hombre miró el plato. ¿Es tortilla española? Me sorprendió. ¿La conoce? Estuve destinado en Europa cuando era joven. Visité Madrid hace muchísimos años. Se quedó observando. Recuerdo la tortilla. Mi primer impulso fue ofrecerle. Pero recordé las instrucciones. Me encantaría darle un poco, pero me han dicho que no puedo compartir comida exterior con otros residentes. Lo entiendo. Sonrió. Solo me ha traído recuerdos. Se marchó. Y por primera vez comprendí que la comida puede tener una fuerza emocional completamente distinta cuando eres mayor. No es solo nutrición. Puede ser memoria. Puede ser hogar. Puede ser una época concreta de tu vida. Puede ser una persona. Antes de irme, mi abuela me agarró de la mano. ¿Volverás a hacerlo? ¿El guiso? Sí. Claro. La próxima semana. Me reí. De acuerdo. Pero cuando salí del edificio empecé a pensar. ¿Tenía sentido que solo Dorothy pudiera comer aquello? ¿Y el hombre que había recordado Madrid? ¿Y los demás? ¿Quizás habría residentes que disfrutarían con sabores diferentes? 2 días después llamé al centro. Pregunté si podían incorporar alguna receta española ocasionalmente. La respuesta inicial fue exactamente la que esperaba. Nuestros menús están elaborados por profesionales y siguen criterios nutricionales. Lo entiendo. No podemos simplemente introducir recetas externas. También lo entiendo. Me sentí un poco ridícula. ¿Quién era yo? Una estudiante de arquitectura que acababa de regresar de España. ¿De verdad iba a explicarle a una residencia cómo alimentar a sus residentes? Por supuesto que no. Pero había algo que no podía olvidar. Mi abuela había terminado el plato. Después había pedido más. Así que pregunté. ¿Podría al menos seguir llevándole comida ocasionalmente? Mientras mantenga las condiciones de seguridad y no existan restricciones médicas, podemos autorizarlo de vez en cuando. No era la respuesta que quería. Pero era algo. La semana siguiente regresé. Otra vez con estofado. Esta vez llevé también una pequeña crema de verduras. Cuando entré, mi abuela estaba hablando con el mismo señor. «Mira quién viene», dijo Dorothy. El hombre sonrió. «La chef española». «No soy chef». «Eso lo decidirá la comida». En ese momento apareció una mujer que yo no conocía. Era la directora del centro. Había bajado para hablar con parte del personal. Vio los recipientes. «¿Qué tenemos aquí?» «Comida para mi abuela». Dorothy intervino inmediatamente. «Es española». La directora se interesó. «¿Qué plato?» «Un estofado de ternera y patatas. Y una crema de verduras». «¿Lo ha preparado usted?» «Sí. Aprendí durante mi intercambio en España». «¿Puedo verlo?» Abrí el recipiente. La directora olió. «Huele fantástico». El hombre de Madrid añadió. «Se lo llevo diciendo una semana». Todos nos reímos. Entonces la directora me hizo una pregunta inesperada. ¿Le importaría que lo probara? Me quedé sorprendida. Claro. Cogió una cuchara pequeña. Probó el caldo. Después un trocito de patata. Es muy suave. Sí. Pero tiene bastante sabor. Utiliza sofrito, verduras, ajo y cocción lenta. No hace falta añadir cantidades enormes de sal. Probó un poco de la crema. ¿Qué lleva? Calabacín, puerro, patata, un poco de aceite de oliva y caldo. Esto podría funcionar muy bien con algunos residentes.
Yo aproveché. Eso era precisamente lo que quería proponer. La directora me miró. ¿Qué cosa? Que algún día hagan comida española. Le expliqué toda la historia. Le hablé de Mercedes. De cómo cocinaba. De cómo adaptaba los trozos. De cómo usaba verduras. De cómo mi abuela había recuperado el apetito cuando probó platos diferentes. La directora escuchó. Estamos revisando parte del menú, dijo finalmente. Uno de los mayores problemas es precisamente conseguir que algunos residentes mantengan el interés por la comida. Aquella frase me sorprendió. No porque fuera extraña, sino porque era exactamente lo que Mercedes había dicho. No basta con colocar nutrientes en un plato. La persona tiene que querer comer. La directora pidió la receta. Yo casi grité. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedo escribirla? Mejor hable con nuestro responsable de cocina. No podía creerlo. Durante los días siguientes envié las recetas. El estofado. La crema de verduras. La tortilla. Una receta sencilla de merluza al horno. Y por petición expresa de mi abuela, pan con tomate. El chef del centro tuvo que modificar algunas cosas. Cantidades. Texturas. Niveles de sodio. Alérgenos. Protocolos. Obviamente, una residencia no puede cocinar exactamente como una abuela en su casa. Pero 3 semanas después recibí una llamada. Era Dorothy. Ashley. ¿Qué pasa? Hoy ha sido día español. ¿Qué? Han puesto tortilla. Me incorporé. ¿En serio? Y un guiso parecido al tuyo. ¿Te ha gustado? Mi abuela soltó una carcajada. He repetido. No pude evitar sonreír. Cuando regresé al centro unos días después, noté algo. Mi abuela tenía mejor aspecto. No estoy diciendo que hubiese ocurrido un milagro. No recuperó 20 años. No empezó a correr maratones. No existe una comida mágica. Pero parecía más animada. Más interesada. Me enseñó el menú. Mira. Habían creado una jornada mensual dedicada a platos mediterráneos. Una semana España. Otra Italia. Otra Grecia. El objetivo era variar sabores y recuperar recuerdos de los residentes. El hombre que había visitado Madrid me vio entrar. Ashley. Hola. La tortilla estaba estupenda. Mi abuela intervino. Ahora se cree crítico gastronómico. Tengo experiencia internacional. Estuvo 3 días en Madrid hace 50 años. Suficiente. Todos nos reímos. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando la directora me explicó que algunos residentes que habitualmente dejaban gran parte del plato habían comido mejor durante aquellas jornadas. No todos. Por supuesto. Cada persona era diferente. Pero la variedad había funcionado. La conversación en el comedor también había cambiado. Un plato hacía que alguien recordara un viaje. Otro recordaba a su madre. Otro hablaba de España. Otro preguntaba por el aceite de oliva. Otro simplemente decía: «Esto está rico». Y yo pensé en Mercedes. Una mujer de 74 años cocinando tranquilamente en un pueblo español sin imaginar que algunas de sus recetas terminarían apareciendo en una residencia de California. Cuando se lo conté por videollamada, Carmen llamó a su madre. «Mamá, ven. Ashley quiere hablar contigo». Mercedes apareció. «¿Qué pasa?» ¿Se acuerda del estofado? Claro. Lo están haciendo en la residencia de mi abuela. Mercedes se quedó callada. ¿De verdad? Sí. ¿Y se lo come? 2 platos. Mercedes empezó a reír.
Pues entonces dile que pare un poco, que luego la culpa será mía. También hacen tortilla. ¿Y cómo les sale? No tan bien como la suya. Eso ya lo sabía. Todos volvimos a reír. Pero después Mercedes se puso seria. Me alegro mucho por tu abuela. Gracias. Comer con ganas es una bendición. Aquella frase resume todo lo que aprendí. Y aquí quiero añadir algo personal. A veces los extranjeros hablamos de España desde una visión superficial. Nos obsesionamos con los grandes monumentos. Con Barcelona, Madrid, Sevilla, Ibiza, las playas, el fútbol, la fiesta, la paella, el jamón. Pero viviendo allí descubrí que la parte más difícil de explicar no está necesariamente en una postal. Está en una mesa familiar. En una abuela que pregunta si quieres más. En alguien que cocina un plato durante una hora aunque nadie vaya a subirlo a Instagram. En un trozo de pan mojado en el caldo. En un tomate que sabe realmente a tomate. En la costumbre de sentarse. Hablar. Comer. Y seguir hablando. Y sé que muchos españoles probablemente dirán. Pero si eso es completamente normal. Precisamente. Ese es el punto. Muchas veces lo que para un país es completamente cotidiano resulta extraordinario para alguien que viene de fuera. Yo viajé a España creyendo que iba a aprender sobre arquitectura. Terminé aprendiendo arquitectura, sí. Pero también aprendí que un buen plato no necesita ser complicado. Que comer bien no significa necesariamente comer muchísimo. Que el sabor no depende de llenar todo de salsas. Que la comida puede hacer que una persona mayor vuelva a esperar con ilusión la hora del almuerzo. Y sobre todo aprendí algo que todavía hoy recuerdo. La frase de Mercedes. No importa solo que pueda comerlo. Tiene que querer volver a comerlo mañana. Mi abuela Dorothy todavía me pregunta cuándo voy a preparar otra tortilla. Y cuando alguien me pregunta qué fue lo mejor de mi estancia en España, podría mencionar edificios increíbles, universidades, ciudades históricas o paisajes. Pero casi siempre termino contando la historia de Mercedes. Porque para mí España dejó de ser un país de vacaciones. Se convirtió en el lugar donde una abuela española enseñó a una estudiante estadounidense que la comida más sencilla puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. Y sí. Cuando regresé a California, pensé que simplemente llevaría una receta a mi abuela. Nunca imaginé que aquella receta terminaría influyendo en el menú de toda una residencia. ¿Exageración? Puede parecerlo. Pero a veces las historias que parecen más pequeñas son precisamente las que terminan llegando más lejos. Y por eso, cada vez que alguien reduce España a sol, fiesta y paella, tengo ganas de responderle. No has entendido nada todavía. Porque España también está en una olla que lleva 2 horas al fuego. En una barra de pan sobre la mesa. En una tortilla que cada familia defiende como si fuera una cuestión de Estado. En una madre que insiste en que comas más. En un abuelo que dice que no tiene hambre y termina mojando pan. En la conversación después de comer. En la sobremesa. Y quizá esa sea una de las grandes cosas que descubrimos los extranjeros cuando dejamos de mirar España como turistas y empezamos a vivirla desde dentro. No es únicamente lo que se come. Es todo lo que ocurre alrededor de la comida. Mi abuela volvió a disfrutar de sentarse a la mesa. El señor que había estado en Madrid volvió a hablar de un viaje que prácticamente había olvidado. La residencia empezó a introducir nuevos platos. Y Mercedes, desde un pequeño pueblo español, se convirtió sin saberlo en la protagonista de una historia que cruzó el Atlántico. Todo gracias a algo tan aparentemente insignificante como unas patatas, un poco de carne, verduras, aceite de oliva y tiempo. Tal vez esa sea la parte más polémica de esta historia. Vivimos en una época obsesionada con buscar soluciones complicadas. Suplementos. Productos especiales. Aplicaciones. Dietas.
alimentos diseñados en laboratorios. Y, en algunos casos, todo eso puede ser útil. Pero nadie debería olvidar algo tan básico como esto. La gente también necesita disfrutar comiendo. Necesita olores, recuerdos, texturas, platos reconocibles, una mesa agradable, una conversación. La sensación de que la comida no es simplemente combustible. Yo tardé en entenderlo. Tuve que viajar más de 9.000 kilómetros para descubrir algo que una abuela española consideraba evidente. Y quizá por eso esta experiencia me marcó tanto. Porque no hubo ninguna conferencia. Ningún profesor. Ningún estudio académico. Solo Mercedes delante de una olla diciéndome: prueba. Y yo probé. Primero el guiso. Después la tortilla. Después la forma española de sentarse alrededor de una mesa. Y finalmente entendí que quizá había viajado a España buscando edificios históricos, pero terminé encontrando algo mucho más difícil de construir. Una forma de vivir. Una forma de cuidar. Y una forma de decir te quiero sin pronunciar esas palabras. Simplemente preguntando: ¿quieres un poco más?